Muy buenos días. El grupo conformado por Daisy Próspero, Analía Rodríguez, Caitlin Sam y Leticia Santos tiene el placer de presentarle el signo vital temperatura. La temperatura corporal es el resultado de un equilibrio entre la generación y la pérdida de calor. El centro termorregulador, que se halla situado en el hipotálamo, funciona como un termostato ajustado que va a regular este equilibrio. La termorregulación es la capacidad del cuerpo para establecer y mantener su temperatura, regulando tanto la producción como la pérdida de calor para optimizar la eficiencia de un proceso metabólico. Los mecanismos de control de la temperatura se explican a continuación. Cuando la temperatura sobrepasa el nivel al que se ha ajustado el termostato, entra en acción algunos mecanismos. Estamos hablando de mecanismos que promueven la pérdida del calor, como lo son la vasodilatación periférica, la hiperventilación y la sudoración. Este último es el mecanismo más eficaz que tiene nuestro cuerpo para desprenderse del calor mediante la evaporación del sudor. Por ejemplo, como podemos ver en la imagen, observamos el mecanismo de control de temperatura durante el ejercicio, que cuando realizamos un ejercicio físico se produce un aumento de la tasa de sudoración, ya que hay un aumento de la temperatura interna de la sangre. El hipotálamo detecta ese incremento y produce la vasodilatación de los vasos sanguíneos, eliminando así el calor. Las glándulas sudoríparas se activan, aumentando la pérdida de calor por evaporación, y de esta manera se da entonces una regulación y la temperatura del cuerpo desciende. Mecanismos que generan calor. Si la temperatura, por el contrario, está por debajo de dicho nivel, 37 grados, entra en juego mecanismos que generan calor, tales como el aumento del metabolismo, contracciones musculares y cambios reflejos, como por ejemplo, cuando sentimos frío, hay acciones voluntarias que nos obligan a abrigarnos. En la imagen podemos observar la reducción de la temperatura de la piel, hay un descenso. La segunda, los impulsos van al hipotálamo. La 3, se produce una vasoconstricción de los vasos sanguíneos para entonces así emitir menos calor al ambiente. Se activan los músculos esqueléticos que causan escalofríos para así aumentar el mecanismo y generar calor. Y por último tenemos entonces el resultado de un aumento de la temperatura corporal. La toma y el registro de la temperatura del paciente es una parte importante del examen físico. La temperatura corporal va a variar con las horas del día. Es más baja hacia la madrugada y sube en las horas de la tarde. La temperatura bucal máxima normal a las 6 de la mañana es de 37.2 grados y a las 4 de la tarde es de 37.7 grados Celsius. Los sitios más apropiados para tomar la temperatura son el recto, la boca, el pliegue de la ingle y la axila. Siempre que se pueda, la temperatura se debe medir en la boca o en el recto, porque en la axila es menos exacta. El termómetro debe dejarse en estos sitios aproximadamente 2 minutos. En la axila, la temperatura normal en la mañana es de 36,5 grados, en la boca es de 37,2 grados y en el recto es de 37,5 grados. Según la intensidad de la temperatura, la fiebre se clasifica en fibrícula, que es cuando la temperatura va a pasar de los 38 grados. Fiebre moderada, cuando la temperatura oscila entre 38 y 39 grados. Fiebre alta, cuando la temperatura sube de 39 grados. Ahora vamos a hablarles sobre la fiebre versus la hipertermia. Primeramente, la fiebre se puede definir como una elevación de temperatura debida a una subida en el punto de la regulación del termostato hipotalámico, como por ejemplo cuando se hace un ajuste y este puede subir de 37 grados a 39 grados, mientras que la hipertermia se puede caracterizar por una elevación descontrolada de la temperatura corporal junto con un normal nivel de ajuste termostático hipotalámico. Esta se puede presentar por dos mecanismos, como se puede ver en la imagen, en donde
se da por una exposición a calor exógeno o también se puede dar por una sobreproducción de calor endógeno. Al hablar de pirógenos nos referimos a cualquier sustancia que ocasiona fiebre. Estos pirógenos pueden ser exógenos o endógenos. Los pirógenos exógenos son microorganismos o toxinas. Las más conocidas es la endotoxina producida por los bacilos gram negativos, la cual es un potente pirógeno, y otros potentes pirógenos son la heterotoxina del Staphylococcus aureus y las toxinas del estreptococo. Al hablar de pirógenos endógenos nos referimos a que hay moléculas producidas por leucocitos activados que ocasionan fiebre. Se les dio el nombre de pirógenos endógenos, los cuales poseen varias actividades biológicas que más tarde se reconoció que eran las actividades de algunas citoquinas. Las citoquinas son unas pequeñas moléculas proteicas que regulan varios procesos inmunológicos, inflamatorios y hematológicos. Por ejemplo, la estimulación de la proliferación de los linfocitos es el resultado de la acción de unas citoquinas denominadas interleucinas, tales como la interleucina 2, la interleucina 4 y la interleucina 6. Algunas citoquinas son pirógenas. De estas, las más conocidas son la interleucina 1, la interleucina 6, el factor de necrosis tumoral y el interferón. La síntesis y liberación de las citoquinas es inducida por pirógenos exógenos, la mayoría de los cuales son bacterias, hongos y virus. Síntomas de la fiebre. Generalmente, la fiebre va precedida de una sensación de frío, la cual puede ser leve o acentuada. Si es leve, el paciente se refiere a ella diciendo que tiene erizamientos, y si es acentuada, se acompaña de estremecimientos musculares, dando un cuadro que se denomina escalofrío. El escalofrío puede ser moderado o fuerte. En ese caso, se acompañará de castañeteo de dientes y sacudidas musculares. El escalofrío es premonitor de marcada elevación térmica, la cual usualmente cae después de cierto tiempo, presentándose en ese momento una intensa sudoración. Al conjunto de fuerte escalofrío, elevación térmica acentuada por breve tiempo y de efervescencia con o sin sudoración, se le da el nombre de acceso febril. Los accesos febriles son típicos del paludismo, pero también se presentan en septicemias y en algunos tipos de sepsis local. Los accesos febriles, como ya acabamos de definir, son el mejor ejemplo de fiebre de tipo intermitente. Asimismo, los cuadros térmicos descritos caracterizan a ciertas enfermedades, como por ejemplo, la fiebre continua que va subiendo gradualmente es muy típica de una fiebre tipo tifoidea. Una fiebre alta, precedida de fuerte escalofrío, que después de una semana cae de forma brusca, caracteriza a la neumonía neumocóxica. No todas las fiebres son de etiología infecciosa. Por ejemplo, hay fiebres asépticas que pueden ser ocasionadas por tumores malignos, enfermedades del colágeno, hemorragias, injurias cerebrales, deshidratación acentuada, entre otros.